Y precisamente para que elementos de la Marina puedan cumplir con las labores de auxilio como esta y también de combate, fue inaugurado un centro de adiestramiento y Saray Mariscal tiene todos los detalles. Este es el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina Armada de México. Fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto y por el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz, quien señaló que estas instalaciones son las más grandes y modernas de la institución. Este centro consta de múltiples pistas de entrenamiento y de modernos simuladores tácticos que lo posicionan como único en su tipo en el ámbito naval. Esta infraestructura tiene la capacidad de preparar de manera constante al personal para la atención de emergencias y desastres naturales, acciones contra el narcotráfico, piratería, entre muchas otras actividades que realizamos cotidianamente. El centro consta de 90 hectáreas, 7 edificios y puede albergar hasta 2.500 elementos. El centro, que ya está en operaciones, prepara y entrena sistemáticamente a los marinos en ambientes de montaña, aeromóviles, combate urbano, adiestramiento básico y avanzado. Bueno, dentro de este centro de adiestramiento, dentro de las 22 pistas, cuenta unas para operaciones urbanas, otras para operaciones aéreas, cuenta con centros caninos, centros deportivos, cuenta con centros para los vehículos, para entrenamiento en vehículos, y cuenta con diferentes tipos de pertrechos para todo tipo de operaciones. La inversión total para su construcción es de 970 millones de pesos. La aportación federal es de 200 millones de pesos y estatal 770 millones de pesos. El centro tiene como misión incluir en su instrucción la aplicación de principios de derecho internacional humanitario, derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y perspectiva de género. En las imágenes, Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.